Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a iniciar un nuevo live, vamos a iniciar un nuevo live y en el día de hoy viajaré a Paraguay, viajaré a Asunción. Hoy entrevistaré a un arquitecto paraguayo. El día de hoy será Ramiro Meyer, será Ramiro quien va a empezar, así que ahí justamente se conectó Ramiro y ya mismo vamos a transmitir juntos. Así que Ramiro, apenas Ramiro ponga OK, va a aparecer abajo mío y así vamos a iniciar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Súper bien. Estás en Asunción, ¿no? ¿O en otra ciudad? Así mismo, estoy en Asunción. ¿Y qué tal hoy Asunción? ¿Cómo ha estado? Bien, con mucha lluvia. Ah, Eh, sí. sí, sí, sí. Lluvias de verano bien agresivas para Así. que se vean Y, todas las goteras de nuestras obras. ¿son lluvias largas o son así de verano 10 minutos y paran? Sí, normalmente son chaparrones que terminan rápido y que de hecho vino yendo a la noche, ayer, anteayer, todos estos días, de 10 minutos intensísimos. Pero hoy sí, hoy a la mañana fue como, hoy sí igual fue un día nublado, por suerte bajó la temperatura, porque Bien, estuvimos teniendo récords de calor acá bien. y fue un poco más larga la lluvia a la mañana y calmó el primer lunes del año, que si no podía estar agresivo. Y justamente dijiste algo que está bueno, que hoy todas tus obras tenían goteras. Eh, ¿cómo es el otro día conversando con Jean-Pierre Cruz de Barcalay Cruz, él en sus conferencias siempre dice que, bueno, que ellos están en el mejor lugar del mundo, en Lima, porque no llueve, entonces pueden hacer un montón de espacio sin tener el problema de la lluvia, ¿no? Y que, bueno, que es un gran beneficio. ¿Cómo es Sí. en las antípodas estar en Paraguay donde llueve casi todos los días, llueve muy fuerte? ¿Y cómo es el tema del control del agua ahí? ¿Cómo lo manejas? Porque la gente lo primero que se fija es si hay goteras. Sí, sí. No, y realmente es a veces hasta algo con lo que ya se convive, eh, porque cuesta también protegerse o sea, de la absolutamente, ¿verdad? De que asegurar absolutamente que no entra, bueno, que implica, cuando hay presupuesto, bienvenido sea, ¿verdad? O sea, colocamos buenas aberturas con perfilería, aluminio, con buenos detalles, puertas bajas, vegetación en los cantos. Pero normalmente no es ese caso, o de repente en la arquitectura que hacemos, que buscamos siempre presupuestos bajos. Eh, Admito que nos jugamos un poco. eh, Al mismo tiempo, eso se vuelve como una búsqueda después de encontrar la solución a que deje de entrar, ¿verdad? Y realmente se lleva un poco más de trabajo, lleva un poco de mala experiencia a lo mejor de Bien, los usuarios que eso, el primer año diría de ajustes, de meter más silicona entre el ladrillo y el vidrio, ¿verdad? O de encontrar alternativas, un canal ya exterior, asumir ciertas cosas que uno por ahí bien. no asumió de entrada y después se encuentra la solución. Eso es lo interesante, ¿verdad? Creo que se encuentra y sí, también uno va aprendiendo los errores, o sea, uno Sí. a veces quiere dormir más tranquilo, toma menos riesgos, eh, Bueno, igual acá es un los poco así. riesgos. Bueno, vos en realidad tu estudio
¿Cuántos cuántos son? ¿Sos vos o son un equipo en Tecona, Sí, Tecoa? sí, yo soy el más permanente ahí, ¿verdad? Ah, ok. Eh, y Ahí está, porque ahora a hay veces sos tres de chicos. Tecoa, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la cuenta. En guaraní le decimos tecojá, con un Tecoja. acento en la A, Bien. ¿verdad? Bueno, pero esto que Eh, vos acá sos bastante arriesgado también, lo que decías antes, ¿no? Que, mirá, sí, trabajamos con estructuras. Yo tengo como una tradición familiar en estructuras de cáscaras, ¿verdad? sí, Entonces, estructuras de- que resisten por forma, ¿verdad? Superficialmente. ahí está. Entonces, es como que continúo esa tradición familiar. Tengo un tío que trabajó con Félix Candela, que es ingeniero, que fue mi asesor mucho tiempo, fue mi profesor en la facultad. Mis Qué padres son bueno. arquitectos, proyectaron este tipo de estructuras también, junto a mi tío, se asociaban. Entonces, de cierta manera, voy continuando y también como ves ahí en la foto, también estamos explorando mobiliario, Sí, esto también te quería eh, preguntar, ¿no? Porque tenés estos usando también, mobiliarios muy así mismo, de lindos. ferrocemento o de hormigón delgado, ¿verdad? De 3 centímetros, de 4 centímetros, según requiera. Y es una escala muy linda porque como que no, nosotros nomás decidimos las varillas, no dependemos del ingeniero. O sea, calculamos nosotros, en realidad no jugamos, decidimos las varillas que va a tener Sí. y a base de ensayo y error, como ahí no es muy grave que se rompa un banco, en el taller, bueno, al segundo lo reforzamos más y en ese ensayo y error vamos llegando a la armadura adecuada, eh, un poco también escuela Contan- de Solano Benítez acá, que fue un maestro nuestro que siempre Contanos un poco motivado. porque casi siempre cuando uno vemos todas estas estructuras de ladrillo, ¿no? Siempre son como escala pequeña, no escala pequeña, pero bueno, sí, son como estructuras como más de un solo nivel, ¿no? Y acá tenés un edificio de 3 pisos. Sí, sí, Contanos sí. esta, cómo pasar de una planta a 3 plantas, siempre usando el hormigón, el ladrillo, bueno, tiene estructura de Sí, hormigón, ¿no? sí, sí. Pero, ¿cómo es ese salto de escala entre la casa a un Y realmente edificio? ahí, bueno, lo único que requiere es unos cuantos nervios más, como ves en esos triplex, esas viviendas. Había por Sí, ahí una foto aérea, también se ve, es como que hay algo mixto, ¿verdad? Está por un lado la cáscara, ¿verdad? Que son las bóvedas, pero tiene algunos nervios de hormigón en los extremos, por ejemplo, tiene unas costillas de hormigón y en el centro también esas bóvedas de que tienen 5 de luz y 11 estas. de desarrollo, esas, sí. Tienen, viste, en el extremo se ve ahí es como una viga invertida de hormigón que en realidad Sí, se convierte en ahí 3 está. centímetros en el medio, en la Ahí, clave. ahí, Y eso ahí mismo está. sí, eso mismo se repite en el medio, hay un nervio que lo atraviesa, porque sobre todo esa es una cáscara de simple curvatura, entonces puede generar momentos internos y requiere esos nervios por ser de simple curvatura. Si fuese como la otra bóveda, la que es como una bóveda corrugada, ahí sí la cáscara hubiese tenido más resistencia por forma y probablemente no hacía falta. Entonces ves donde están los tensores en esa bóveda, hay unos pequeños nervios de hormigón, pero de todos Ahí modos, no. sí, de todos modos, sigue siendo más, o sea, consume muchísimo menos hormigón que una losa plana, porque ahí hay 3 centímetros de hormigón. O sea, ahí hay 5 centímetros de ladrillo y 3 centímetros de hormigón. Esa es una bóveda de 8 centímetros de espesor en total. Si el ladrillo era más fino, hubiese podido ser más fina.
Entonces lo que cubica, y el acero que tiene es mínimo, ¿verdad? El acero son varillas de 6 y de 4,2 milímetros. Bien. En relación a una losa plana que hubiese tenido por lo menos 4 vigas y varillas de 8 cada 15 y un espesor de 10 o 12 centímetros, son formas finalmente mucho más resistentes, que requieren mucho menos acero, mucho menos material. Y eso es algo de lo que nos estimula, o sea, como renacer así las cáscaras que parecía algo que quedaba así en el pasado o que ya fue vencido por el metal o qué sé yo, y que en realidad cuando uno ejecuta no es tan así, ¿verdad? Uno encuentra muchísimas virtudes y hoy con la responsabilidad que tenemos que tener en el uso de recursos, ¿verdad? Creo Hay que es algo muy que, importante reducir la cantidad de recursos. bien, hay algo que estoy como observando de los trabajos que estoy viendo de los paraguayos que voy entrevistando, es que en realidad siempre hay como un mismo material, ¿no? Pero un cambio formal bastante diferente a través de según la personalidad de cada uno, ¿no? No son todos iguales, pero sí hay como una igualdad en esta cuestión técnica, ¿no? De este conocimiento técnico estructural, de las formas, ¿no? Del autosostenerse. Eh, Hay todo como un gran interés y como un gran estudio ahí. Eso que viene ya de la facultad, es una cuestión más auténtica de usted. ¿Por qué hay tanto interés en estas formas geométricas, estructurales? Sí, yo particularmente tuve el interés con Javier Corbalán, el arquitecto Ah, Javier Corbalán, mi profesor en quinto semestre de facultad, y fue el primero que me hizo entender, y quizás ahí hice como un clic en la arquitectura, es como que encontré un punto de partida proyectual en la estructura, ¿verdad? Fácil a lo mejor, qué sé yo. Corbalán era el que primero nos da así, bueno, traigan una estructura X, sin función de la naturaleza, lo que encuentren. Eh, y partíamos mucho, recuerdo mucho con él, hice ese clic, quizás, y a partir de ahí empecé a ver la arquitectura desde esa óptica también. O sea, viste que ves una obra y analizás desde esa óptica cuál es su estructura, cómo se construyó, cuál, o sea, y ahí te entras en un círculo virtuoso de empezar a ver ese tipo de arquitectura que pone énfasis en eso. Y bien. bueno, y yo lo relaciono, como te dije otra vez, con una tradición familiar, ¿verdad? Para mí, o sea, Corbalán ya hablaba de que una estructura resuelva al mismo tiempo la forma y el espacio del edificio, ¿Qué sería ¿verdad? O sea, esto? Esta idea claro, el muy clara. firmitas, así mismo, el firmitas, el utilitas y el venustas ahí fusionados, indivisibles, ¿verdad? Y yo lo relacioné mucho también con las cáscaras, porque las cáscaras hacen eso, ¿verdad? Sí, Resuelven esas tres cosas. bien, Y bueno, y ahí tengo esa exploración, ¿verdad? mirá este alerito, qué lindo, por ejemplo. Sí, sí, esos son unos conoides de mampostería armada, así asimétricos también, que Bien. son los accesos a esos triplex, a ese conjunto. Y por último, antes de empezar con las preguntas, ¿qué diferencias hay Sí. entre hacer esta cáscara, como decís, bueno, estas superficies en un banco y en una cubierta? ¿El desafío es el mismo? ¿El pensamiento es el mismo? ¿Notás algún tipo El de similitud con no, esto? el desafío es el mismo. Siento mucha más tranquilidad cuando hago esos mobiliarios, Sí, porque porque sabes que si se cae te lastimas un brazo y listo. tal cual, ¿verdad? O sea, realmente yo todas mis otras obras siempre digo que soñé que se caían, porque en su momento de construcción siempre soñé que se caían. ¿En serio? Y sí, sí, son esas preocupaciones. Yo creo que es un miedo sano que hace que te despiertes al día siguiente Ahí y te está. vayas a primera hora a la obra y verifique que está todo bien, y después que se frague bien y que se tengan todos los cuidados, porque es cierto, te dan
si bien después te da mucho margen, ¿verdad? Si está bien hecho, pero sí hay ciertos detalles que hay que cuidar durante el proceso constructivo, que si no lo cuidas, ahí no tenés margen, ¿verdad? O sea, una cosa de 3 centímetros fragua al toque, entonces no Bien. podés descuidar la humedad o se resquebraja todo. A O mí, sea, son a mí así. muchas veces me da la sensación esta como de la arquitectura paraguaya, a veces la relaciono con el gótico. Es que el gótico en realidad, lo que hoy vemos, lo que hoy observamos, es porque no se cayó. En el Sí, sentido, no sé, Notre Dame construían la torre, tenía 30 metros, ¡pum!, se caía. La construían de 28, se caía. Se construyó de 24, quedó la de 24. Y ustedes a veces parece como que siempre están en el límite. Ustedes ven también, bueno, casi todos, ¿no? Esas estructuras están al límite. Y dice, bueno, pero sí. ¿alguna vez te ha pasado que realmente se te cayó algo? ¿Estabas construyendo? No. ¿Volvió un paso atrás? ¿O No, a sí, sí Benítez me alguna vez se pasó. le cayó una obra y tuvo que volver para atrás? ¿Cómo es Sí, sí. eso? Hasta ahora, por suerte, no me pasó. Se me pasó parcialmente en ese domo, por ejemplo, que está por ahí. Eh, que vos A decís la eso me obra más refiero, en los simple. imparciales. Sí, sí, sí. Ese domo, por ejemplo, que es una obra súper simple. Dos albañiles construyeron ese domo. Son 8 metros de diámetro, con un compás robado de Gernot Minke, de su libro de Manual de Construcción con Tierra y un poco adaptado, ¿verdad? Con algunas cáscaras. Pero es increíble cómo, por suerte fue en una hora que los albañiles estaban tomando el tereré, pero se cayeron creo que 3 o 4 hiladas en un momento que ya se estaba volviendo muy horizontal la cúpula, y después me di cuenta, era un problema ¿Ese es? del No. lago, ese mismo, sí. Y después me di cuenta que Impresionante. fue un problema de la profundidad que tienen estos ladrillos comunes, que era muy poca, entonces el solape ya estaba siendo muy pequeño, y, y se cayó, ¿verdad? Se cayó en 4 hiladas, y ahí tuvimos que deformar un poco la geometría del domo, eh, pero esas Bien. 4 hiladas causaron un destrozo en los andamios que vos decís, por suerte no estaban los muchachos acá, ¿verdad? O Es sea, impresionante esta obra. sí, y ahí te das cuenta al final, desde adentro no se nota tanto, pero hay un pequeño cambio en la curvatura Sí. en las últimas hiladas, porque, porque el solape de los ladrillos ya no daba, ¿verdad? Necesita. Gernot Min, que hace ladrillos de tierra a medida, entonces yo usé los ladrillos comunes que se compran acá, y el material no respondía igual a la geometría que necesitábamos. Es un domo que trabaja a compresión pura, no tiene ni una varilla. Es como, en lugar de la catenaria, versión domo, ¿verdad? Claro. Y no es la misma curva. La catenaria funciona para las bóvedas, para que las bóvedas sean a compresión pura, pero para los domos, ahí Gernot Mink halló una relación de pesos que halló este ¿Y, tipo de y qué curvatura. diámetro, qué diámetro tiene este panteón? Eso tiene 8 metros de diámetro, son unos bungalows así de un poco menos de 50 metros cuadrados. O sea, es así, tiene una Chiquito. kitchenette, un bañito, un dormitorio, un estar comedor, todo semi integrado ahí, y Wow. tres accesos así, son unos bungalows en un Y. campamento. ¿Vive alguien ahí? Pensé que era como una cuestión más como de Sí, sí, descansar. sí. No vi a alguien, y de hecho es como una tipología, ¿verdad? Que de hecho todas nuestras obras tienen un poco de eso de ser una tipología que puede repetirse y tener otras funciones, ¿verdad? En ese caso se van a hacer 8 de esos iguales en ese predio, ¿verdad? Bien. Esas son las bóvedas de acceso a ese. Porque estas con, mira, qué lindos que son. Ese es nuestro Bueno, taller, Catenarius, que le llamamos. sí. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo te envié 100.
tienes que elegir 10, Sí, así que sí. arranquemos. Dale, dale, dale. Bien, acá elegí un edificio en Rosario. Se me Bien, adelantó Leo al decir los baños de Rafa Iglesias, pero elijo otra de Rafa Iglesias que es el edificio Altamira, bien. que también está ahí en Rosario. Nos tocó viajar, o sea, me tocó viajar a Rosario 2 o 3 veces, siempre me fui a verle. La primera vez conocimos el estudio de Rafa Iglesias, porque fue un viaje de arquitectura. Eh, y bueno, nos mostró la lógica de la madera con la que fue compuesto ese Las edificio. vigas, ¿no? La Son composición de esos vigas. edificios que se así mismo. Y al final es de hormigón, entonces te plantea eso, che, pero cambió la lógica del material, pero no la forma. Entonces son esos edificios que te hacen muchas preguntas, ¿verdad? Incluso hicimos alguna vez en un trabajo de estructura de la facultad, lo analizamos y proyectamos con esa misma lógica otro edificio. Eh, es muy interesante y tiene toda esta tradición estructural de la que hablas que tenemos acá, ¿verdad? Creo que es una de nuestras obras ahí que le estudiamos muchísimo. Y viendo a profundidad ves que tampoco hay purismo, de repente aparece un pilar, aparece, o sea, y Rafa Iglesias tiene eso, ¿verdad? Que Ahí sin está problema te... Sí, el juego y este de bueno, las vigas, ¿no? Esta que aperturas. apoya con esta y ahí está. Sí, 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 toda esa, y la desmaterialización que logra, o sea, son unos espacios que están muy bien, también con una luz filtrada, es como todo un parasol, eh, viste, así, una lógica estructural y es fiel a eso y de la estructura sale la forma y el espacio del edificio, ¿verdad? Bien. Realmente Y, y, es un pe- referente, y, ¿verdad? y- y peatonalmente, ¿no? ¿Qué encontrás cuando estás caminando por Rosario? Sí. ¿Cómo No, bastante lo normal es el encontrás, esa planta edificio, baja? realmente bastante normal. Sí, lo que me interesa es justamente también eso de, estando entre linderos tan finos, ¿verdad? Logra de cierta manera soltarse, ¿verdad? Sí. Genera ahí una articulación y ya aparecen 3 fachadas por lo menos. Entonces, es muy interesante ese desprendimiento, eso que logra, ¿verdad? Pero es un edificio que realmente uno camina y está súper integrado ahí con el tejido urbano, a mi parecer, ¿verdad? Bien. ¿Y por qué Cuesta Rosario? encontrarlo. ¿Por qué hay tanto interés en Paraguay con Rosario? Leo creo que dijo una pista la otra vez que tiene mucho la escala de Asunción, el clima, el verde, y El le ritmo. envidiamos el tratamiento de su costanera. O sea, a mí fue un descubrimiento impresionante ver todos esos edificios en la costanera, ese colegio con la calinata o las pasarelas. Parque España, te Realmente referís. es inspirador, así, querés que tu ciudad se convierta en eso. Cuando nos fuimos, nos recibió el Colegio de Arquitectos de Rosario, una buena onda, nos explicaron todos los proyectos de acá a 30 años que tiene la ciudad. Realmente fuimos súper bien Bien. recibidos ¿Y y por, y yo qué por qué sé, ¿verdad? Asunción, por lo que viviste vos, por qué Asunción no tiene costanera? ¿Por qué casi todos los paraguayos que me hablan de esta, no tenemos costanera? Sí. No, y ¿Qué han, Asunción he- no tiene los... qué han hecho? ¿Qué han Sí. hecho mal o qué pasó que no tienen costanera? Sí, se hizo hace un tiempo una calle, ¿verdad? O sea, por fin se hizo la costanera, que desde el 86 vienen batallando acá los gremios de arquitectos, o antes, ¿verdad? De los 80 se viene planificando eso. Y como hace 10 años se hizo gracias, o sea, con el discurso de una calle de alivio al tráfico del centro. O
sea, el discurso por el cual se hizo la Costanera no fue urbano ni fue de la lógica del auto, ¿verdad? Para aminorar, para reducir el tráfico. Y finalmente la Costanera se llena de gente, porque en Asunción no hay espacios públicos, o sea, no tenemos la cultura todavía del espacio público. Entonces, apareció un espacio espectacular, con unos paisajes espectaculares, que por más que tenga una vereda finísima, terminan cerrando los fines de semana de tanta gente que hay, y como los fines de semana no hay tráfico, se puede cerrar, pero hay una batalla con los automovilistas, y para qué se hace esto, pero la verdad que, y bueno, se sigue expandiendo esa calle, está conectando a Asunción de una manera increíble, súper rápida, porque Asunción es una ciudad súper chica, que súper trancada el tráfico, y eso está haciendo como una periferia. De paso están rellenando humedales, están cometiendo algunos Y delitos después ambientales ahí. hay otras, ¿tienen algún, usan el río Paraguay como playa, como para bañarse No, no, no. recreativamente? No, porque como te comentó Leo, está muy contaminado. Pero en otros sectores del país, digo. Sí, se utiliza, incluso acá se utiliza, pero ahí en la bahía particularmente se utiliza, pero ahí sí es muy riesgoso. O sea, creería que es la parte más contaminada porque otra vez es una parte estanca, es una bahía. Donde corre el río, sí, se usa mucho, se hacen deportes acuáticos, remo, a lo largo del río se hace mucho, pesca, Bien, bueno, mucho comercio también, ¿verdad? Casas, bien. todo eso, ¿verdad? Pasemos a la siguiente pregunta. Sí, obra de Enric Miralles. Bien. Puse acotar un croissant, Ah, no sé si el conoces ejercicio. esa, o sea, no es una obra, pero para mí es, ¿verdad? Me encantó siempre desde que descubrí Enric Miralles ese esquema, porque tiene muchísimo que ver con lo que hacemos también, ¿verdad? En la oficina. Como cuando trabajas con geometrías de doble curvatura, como un croissant, quizá un croissant es mucho más irregular geométricamente, pero todos los cortes que tiene ese esquema, las plantas, la cantidad de cotas que tiene, es todo lo que uno tiene que Ah, hacer para acotar una catenaria, para hacer un domo, o sea, muchos cortes, o nuestro mobiliario, ¿verdad? O sea, el mobiliario que hacemos de repente tiene una combinación de geometría que ella lleva, y bueno, me gustó eso, siempre me gustó eso de Enric Miralles, que tiene curvas, tiene rectas, diagonales, pero siempre tiene una lógica gráfica, es posible de acotar, por lo tanto es posible de construir, de replantear. Eh, entonces, me parece una obra que resume todo lo que hace también Enric Miralles de alguna manera, por lo menos geométricamente. Imagino, no sé, cualquiera de sus obras acotadas de esta misma manera, sus plazas, ¿verdad? Cementerio, el mercado, eh, una, una serie de cortes que hay que hacer, y bueno, te llevan a poder construir, ¿verdad? bien. Porque es lo que uno hace, ¿verdad? Tenés que hacer cargo de tu diseño, y para eso nuestra herramienta es el dibujo. Eh, y bueno, me Bien. parece toda esa obra. Vamos a la próxima, a ver. Una serie de Netflix, Mad Men, Mm, tengo ahí de cabecera, bien. y un poco, ya que estábamos en una entrevista acá arquitectónica, ¿Te bueno, quedás emocionante. con un personaje en especial, Sí, una situación sí, especial? me gusta porque en algún momento leí mucho a Ayn Rand, la autora esta, Sí. o sea, rusa, norteamericana, ¿verdad? El Manantial, que es un libro muy famoso, por lo menos en el mundo de la arquitectura, y tiene mucho de ese, o sea,
protagonista lo relacioné siempre mucho, y de hecho en la serie hacen gestos, o sea, hacen reseñas a Ayn Rand, o sea, es clara así esa relación. Entonces, no sé, como siempre leí mucho, o por lo menos fue un libro que me pegó fuerte, de Fountainhead, ¿verdad? De Ayn Rand, en su momento, y cuando vi esa serie, le relacionaba mucho al personaje, por más que este era un degenerado y el otro era, no sé, un tipo súper recto y qué sé yo, no importa, o sea, filosóficamente estaba ese individualismo ahí de fondo, o eso de entregarte a tu arte, viste, así vertiginosamente hasta el fondo, tipo entregar tu vida a tu arte, es muy fuerte, ¿verdad? Y son como esa genial y esos genios que existen, ¿verdad? Y que es un poco esa vía dura también que tiene consecuencias, ¿verdad? No, es que en realidad también hay esa cuestión que decís de Roark y él, que se me fue el nombre de él, Sí, eh, es que en realidad es el cambio de década, ¿no? Porque no es lo mismo la década del 20, que había un purismo más, una moralidad más grande, ¿no? Que en la década del 50, 60, donde ya la moralidad, tras las dos guerras mundiales, sí, desaparecen, ¿no? sí, Entonces ahí hay un gran cambio, ¿no? No es lo mismo preguerras que posguerra. sí, 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 así mismo. No, muy bueno, la verdad que es una serie que retrata muy bien también, no sé, la Nueva York de esa época, eh, el nacimiento del consumismo quizás, Mm. ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? O sea, me parece ¿Y que era muy te completo. acordás de algún momento que no te, un momento así que te marcó de Mad Men? ¿A una historia, un capítulo, Sí, sí, algo? hablando así de la época, ves, por ejemplo, que Nueva York era muy sucia, o sea, la cultura de ellos, estaban haciendo un picnic ahí en el Central Park y dejaban todo tirado, que es lo que hoy pasa todavía acá, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por un lado te da un poco de esperanza de que vamos a evolucionar un poco más, un poco de educación, nomás lo que falta. Eh, y bueno, recuerdo muy bien esa escena que te... Y sí, después todas las oficinas, no sé, esa espacialidad, parece esa arquitectura moderna, parece que siempre están en el SIGRAM, la estética del mobiliario, realmente, eh, muy cuidado estaba todo en la serie, muy Ahí completa. tenemos, Bueno, ahí puse la crítica a link. los suburbios también, la crítica a los suburbios también que Sí. tiene, viste, la doble vida que podía llevar, y los desórdenes mentales que se tenían ahí aislados, en una vida idílica en el campo Sí. ahí, muy bueno. El viaje en tren, ¿no? Siempre había como un marcado esta cuestión del viaje en tren, de que todos viajaban en el tren y leían el diario, ¿no? Esa cosa que te dan en el diario cuando leías el Sí, sí, tren. sí. Y era Sí, como continuar trabajando en el tren, ¿no? También, como las reuniones seguían sí, en el sí, tren. sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. Un documental, tengo un documental raro que se llama O Povo Brasileiro, del ¿Cómo pueblo se llama? brasilero. O povo brasilero, el Ah, pueblo brasilero. Eh, Eran dos DVDs que recuerdo que vimos en la facultad, y empieza muy bien hablando, un poco hace historia de los tupí guaraní, eh, y bueno, sobre todo por esa parte inicial, y bueno, ahí te das cuenta un poco de la cultura de donde venimos, ¿verdad? Estamos súper emparentados con Brasil, con Argentina, con Uruguay. eh, y bueno, me gustaba mucho, en una parte dice que el guaraní en lo que hacía, sentía que su alma se retrataba, ¿verdad? Y el guaraní, sabía, era como autosuficiente, ¿verdad? Sabía hacer su hamaca, sabía hacer su ropa, sabía hacer su flecha, entonces construir su casa,
Eh, y bueno, un poco lo que hoy conoceríamos como la permacultura, ¿verdad? Que de cierta manera tengo mucha fe en la permacultura. Veo que ya estaba de cierta manera incorporado en estas culturas de las cuales hoy tenemos mucho que aprender, mucho que recuperar. No soy un tipo de decir tenemos que volver a lo primitivo, sino que es como recuperar, reincorporar estas tecnologías intermedias. eh, y bueno, es también un poco lo que nos inspira o nos me estimula a mí personalmente, ¿verdad? La búsqueda, en lo que hago, ¿verdad? Un muy lindo documental, aparte, súper bien realizado, producido. Bien, lo voy a buscar. Vamos a la Excelente. próxima. Sí. Una obra literaria, El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Bien. eh, para mí Fernando Pessoa es un escritor de cabecera. Me leí un montón de libros. Entonces, y empecé con ese, Ahí ¿verdad? está. Empecé con ese, sí, sí, sí. Eh, Empecé con ese y bueno, un libro que me acuerdo leía en época de facultad, en el micro mientras iba, ¿verdad? En el bus. Y entonces como que lo iba leyendo fragmentariamente y parece que esos libros más te quedan, ¿verdad? Porque lees un fragmento y te quedas con eso en la cabeza durante el día, a la vuelta lees otro fragmento, te quedas con eso hasta el siguiente, ¿verdad? Y es un libro también así muy fragmentario, porque es un libro que es casi el diario de Fernando Pessoa, como un diario personal, así, de muchos pensamientos, y hay muchas buenas preguntas sobre el arte, Bien. sobre la belleza, la estética. Realmente era un pensador interesantísimo, muy poético. eh, Es una autobiografía, son sus propios diarios. Sí, sí, es una autobiografía, pero sí, es el libro, ¿viste? Pessoa creaba personajes, él creó heteronomios, se llamaban, y no es que eran seudónimos, sino que creaba un personaje al que le ponía fecha de nacimiento, de Ah, ok. muerte, tenía una filosofía de vida, un estilo de vida, ¿entendés? Entonces, y todos eran muy distintos, ¿verdad? Y este es el que más, o sea, los críticos dicen que es el que más se parecía a él Ah, como ok. persona, ¿verdad? Porque, no sé, tenía un personaje que era un campesino, o sea, que vivía en la naturaleza y escribía desde ahí, y desde esa visión y en tal época, y, o sea, eh, eh, ningún libro firma Fernando Pessoa, el libro de desasosiego se llama Alberto Caeiro, el que escribe, pero, y que tiene otros libros, ¿verdad? Sus distintos personajes tienen varios libros escritos. Es Ah, qué bueno. una locura es realmente Fernando Pessoa y bueno, siempre, siempre me atrapó Claro, desde acá ese muy justamente diverso. en el Wikipedia dice, ¿no? Fue un escritor portugués especialmente reconocido por sus heteronónimos. Alberto Caeiro, Alexander Serge, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Ricardo Reis. Sí, 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 sí Entonces, mismo. mira vos, no tenía ese De dato de hecho, él. Saramago, por ejemplo, tiene un libro que se llama La muerte de Ricardo Reis, ¿verdad? Viste, Saramago también es portugués y es Sí. porque Ricardo Reis nunca murió, o sea, Fernando Pessoa murió antes de que no le dio fecha de muerte a Ricardo Reis y yo creo que Saramago es un continuador digno de Pessoa porque es gigantesco escritor también, ¿verdad? Sí, Y bueno, incluso y le rinde ese tributo, ¿verdad? Obviamente, a Pessoa en bien. ese libro. ¿Y a Saramago lo has leído? Sí, leí también. Leí dos, tres cosas. Ensayo de la ceguera, Caín. Bien. Simpatizo mucho ahí con su ateísmo también. El Evangelio de Jesucristo también, muy bueno. Alguna que otra cosa. Esas tres cositas de Saramago. Y después te interesa, ¿sí? ¿Te interesa mucho la escritura portuguesa o son esos dos?
ellos dos, viste, a través de Pessoa descubrí, y bueno, después Saramago ya llegué por añadidura, ¿verdad? Bien. ¿Y sos Parte de de mucho leer? más contemporáneos. ¿Y sos de leer? Soy de leer literatura en particular. Ficción. eh, sí, sí, de un tiempo a esta parte estoy leyendo más de economía y de esas patas débiles que tenemos los arquitectos, ¿verdad? Administración y esas cosas. Mucha literatura ya tenía en mi haber, tratando de equilibrar un poco ¿Y las lo último que lecturas. leíste? Eh, no, y por eso ahora estoy leyendo de literatura. Bukowski es lo último, Ah, muy hace bueno. un año leí ¿Qué mucho leíste? Bukowski. Leí una seguidilla, El cartero, que es su primera novela, Mujeres, que es otra novela, y algunos cuentos, viste que tiene muchos cuentos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Muchos libros de Y cuentos. con qué, y te quedás más con esa cuestión del escritor maldito, drogado, borracho, o con estos portugués que son como más finos y más rescatados y señores Sí, de familia? ¿Con cuál te quedás? no, yo creo que Pessoa por lo menos lo considero también un poeta maldito, ¿verdad? ¿También? Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, y me gusta mucho la literatura maldita, la arquitectura maldita, eh, ¿Qué sería una realmente, qué sería una ¿cómo? arquitectura maldita? ¿Quién sería un Yo digo arquitecto maldito? yo digo que Solano es arquitectura maldita, ¿Por qué? es un anti-arquitectura, un tipo que critica a la arquitectura desde la arquitectura. Es Bien, como que critica el sistema, ¿verdad? Viste, estos literatos también, Bukowski se pasa hablando mal de los literatos siendo él un literato, ¿verdad? sí. Entonces, es como que patean el tablero y me gusta eso, realmente. Me estimula mucho más, me estimula mucho más. Igual, sí, necesitas alternar, necesitas el equilibrio. Leer mucho Bukowski, hijo, te hunde, ¿verdad? Y ahí cambias un poco, ¿verdad? Sí. Necesitas, o si no terminas también ebrio como él. Sí, tenés que como No, tenés que ir intercalando. tenés que intercalar, pero no niego mi simpatía por eso, por la Bien, literatura de los maldita. malditos. Bien. Sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. Una casa brasileña, me gusta la de Marcos Acayaba, su casa en Villa Jardines, ahí en San Paulo. Es su primera obra, Voy a buscar. es una casa que es una bóveda de hormigón armado gigante. También lo habíamos estudiado, hice un trabajo de estructura en la facultad que estudiamos a detalle. Me encanta esa casa, o sea, eh, algún día me haré algo parecido. Bueno, vos Eh, me las hacés, así que no estás muy lejos. sí, 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 seguramente, ¿verdad? ¿Cómo se Eh, llama? o sea, Marcos Acayaba es el arquitecto, ¿verdad? Marcos Acayaba, con Acayaba. Eh, Acá. Y y no sé cómo se la puede casa. buscar, Villa, no, Jardins, es el barrio en San Paulo. A ver, A ver. no sé si tiene un nombre, pero Marcos Acayaba Sí, es su casa, acá hay creo una que hoy casa con vive, una. Creo que sí con hay una una. bóveda, que es una única, esa misma. ¿Es? Sí, esa Me misma. está. Ahí está. Casa Milán, ahí dice. Sí, Sí, de sí, setenta y esa casa. cinco Sí, sí. Y Wow, es su tiene primera muchos obra, o años sea, ya. es, es su primera obra. Una locura, Mira qué me linda. parece. Esta. Sí, sí, tiene Es una delgada losa que le la entra. losa, ¿no? Sí, sí, tiene esa losa que le entra y divide dos niveles. Un nivel que balconea ese gran espacio. La verdad que la espacialidad Es de esa buenísima. casa, sí, sí, me encanta. Me encanta Muy buena.
uno de mis referentes, ¿viste? Es más, Los colores que te meten. Hablando de Bukowski, esta puede ser la casa de la película de la que hace la vida de él, ¿cómo se llama? La Gran Lebowski. Puede ser como, mira, parecía la casa del Gran Lebowski, ¿te acordás? Mira, vos sabés que voy a anotar esa película, pues no conozco, así que Ah, ¿no la voy a viste la Gran buscar. Lebowski? ¿De los Coen? No, 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 Bueno, no, teóricamente él sería como una especie de Bukowski, ¿no? Pero bueno, ya, y vive en una casa muy famosa, que ahora no me voy a acordar el nombre, en Los Ángeles. Bueno, que la casa también podría ser esta, ¿no? ya. Voy a buscar esa peli. Mirá, qué linda. No, hermosa, hermosa. La atmósfera que tiene. Esta, por Ahí ejemplo, te no veo. conozco. Estuve por ahí, pero no pude entrar todavía. A ver, No sabía que vivía. Y después Marco Agallá vino acá a Paraguay, dio unas charlas. Yo conocí a Marco Agallá a través de un libro de un arquitecto amigo, Andrés Careaga, también acá. Todos somos discípulos de Corbalán. Y ahí conocí toda su obra. Espectacular, la obra de Agallá es espectacular en todo sentido y siempre con una técnica constructiva, fiel a una técnica constructiva. En cada casa, muy diverso, tiene como tipología muy buena, muy buena. ahí lo tenés. Sí, 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 mira, Ahí te busco la casa. al Vamos a poner. personaje ese ya le tengo un poco. Sí, sí, que anda siempre en pijama. Y la casa es esta. Ah, sí, 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 está un arquitecto norteamericano también, Sí, 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 es una discípulo de genialidad cada vez que Wright. ves. Cada vez no se me acuerda el nombre, Sí, pero sí, bueno. brutal, Residencia brutal Chic, esa ahí casa. está. Sí, es hermosa. Ahí está. Pero viste que cuando vi la casa esa de la casa Mila, tiene como un aire, Sí, ¿viste? Ese espacio moderno es el mismo, ¿no? hormigón son igualitos. Sí. Como que el espíritu espacial era como muy parecido. Ahí la tenemos. Sí, sí, la atmósfera ahí del hormigón visto, ese piso un poco rojo con óxido, totalmente, Ahí totalmente. está. Ahí está el ¿Qué? mobiliario ese de Sí, hormigón con almohadones. ahí está. Ah, el que haces vos. Estamos- Es como tu Sí, algo mobiliario. así también hacemos. Ahí está, le copiamos todo acá, ya a Lelé. Lelé tenía toda una industria de prefabricación. Qué lindo Eh, esto. Así que Muy lindo. sí, hermoso, hermoso realmente. Bien. ¿Y ves algo tuyo acá? ¿O de la arquitectura la podés comparar, si esto lo hacemos en ladrillo, puede ser una obra tuya? Sí, totalmente, totalmente, Bien, a mí me totalmente, gusta claro que, que me sí. gusta que tengas ¿cómo se llama? El ego. Tenés bien puesto el ego, está bien. Sí, 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 no, no hay problema. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. No, yo siempre dije así, para mí hay que sentirse, ¿verdad? No sé, de Exactamente. repente, sentite en mí, ¿qué es lo que tanto? O sea, tampoco es tan grave, ¿verdad? Y ahí una vez más No. tenés que sentar a proyectar y sentite, ¿verdad? Y ¿y esto qué te parece esto? La residencia Eli Olga. También Sí, o sea, esa es muy loca porque responde a una topografía súper, súper inclinada, que son una serie, cada tipo, viste, tipo Wright que tenía las casas de las praderas, las casas de, sí, ¿verdad? Acá ya tiene toda una serie de estas casas árbol, no sé cómo le llamaba, desarrolló toda es ahí una genial esta. triangulación de madera, sí, y el tipo es muy fiel así, desarrolla un sistema constructivo y eso lo lleva a la repetición, la iteración, con pequeñas modificaciones logra resultados distintos y me encanta eso, ¿verdad? De Marcos Acallaba. Es como que toma una técnica, un sistema constructivo
y toma varios a lo largo de su producción, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo. Mira qué bueno, Sí, mira qué bonito esto. no, y es todo de madera, o sea, ahí en los pilares está el hormigón, es increíble. Sí, Realmente, parece muy, y en realidad es muy moderno, ¿no? Es muy moderno de la costa oeste, ¿no? Tiene ese espíritu de californiano, ¿no? Ese modernismo californiano, estando sí, en sí, Brasil. sí, totalmente, Bien, totalmente. Muy bueno. ahí está. Marco Gallá, un capo, encima vino acá a Paraguay, jugó un partido de fútbol, tomó cerveza con los muchachos, ¿no? Realmente Bueno, fue muy buena su Luciano, acá Luciano hace la referencia de Fruto Vivas, ese es el arquitecto venezolano que tiene esa Sí, cuestión del árbol, árbol para vivir. Sí, no sé sí, si tenés la vista de Fruto, que tiene como un edificio espantoso, perdón, un edificio en Venezuela que es muy feo, lo que es gigante, ¿no? Es espacios públicos enormes. A ver si está ahí. sí. Voy Tipo a árboles. googlearlo, no, no lo conozco realmente así de nombre, pero voy a googlearlo. Ahora te muestro el fruto viva. Pero había. Ah, a ver si el árbol para vivir, si es este. Que a mí este edificio no me gusta en nada, pero bueno, es algo. Ahí está. Sí, 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 no muy Sí, grande. sus caras son mucho mejores, es verdad. Pero bueno, este es el. Ahí está, ¿ves? Algo ahí tiene. Sí, sí, Bueno, sí, hay algo. sí, vamos a la próxima Bien, un pregunta. museo estadounidense no quería ser evidente y el Guggenheim entonces puso el Met, eh, porque realmente pude visitar en mi luna de miel, fui ahí ¿verdad? Mi señora arquitecta, eso me olvidé mencionar, entonces nosotros nos fuimos a Nueva York, ¿verdad? No nos fuimos a la playa ni nada, y, y bueno, ella es la que banca todo realmente, acá eh, la, la, la vida independiente de arquitecto independiente que llevo a veces tiene su altibajo y mi señora de apoyo realmente es clave, ¿verdad? Pero bueno, haber vivido esta experiencia fue increíble. Viste que recorres el mundo en un día. Sí, Yo soy muy fanático de Egipto, por ejemplo, y me sentí en Egipto, o sea, ahí tienen está. un obelisco real ahí. Eh, es muy E- potente. Y todas las otras Este, culturas. ahí está. Este espacio es genial. Aparte, Sí, sí, sí. entras por estas puertitas chiquitas de ahí, esas negras de ahí, y entras así, y claro, y no lo ves. Sí, vas entrando y después lo volvés. Hay como un incendio, están prendiendo fuego algo acá en el bar, tipo hay un humor a humo, humor a goma, no sé qué está pasando. Pero bueno, pero es muy bueno este espacio. Sí, sí. No, y toda la experiencia, ¿verdad? Realmente, por lo menos acá no estamos muy acostumbrados a No, museos y eso, ¿verdad? Y es muy poderoso el lugar, ¿verdad? Escucha, hay un espacio de Fran Lloyd Wright adentro, están las colecciones de Fran Lloyd Wright, sí. pinturas chinas, eh, muy loco realmente, muy loco. Pero es verdad eso que decís Y que es todo un como día y uno no es recorre. recorrer el mundo ¿Cómo? Está bueno eso que es porque es verdad, como que recorres el mundo en un día, ¿no? Porque ves todo. Sí, 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 todo. De arte antiguo Todas ves las, todo. todas las civilizaciones. Espectacular. Realmente me impactó esa experiencia ahí, Qué ¿verdad? bueno. Ahí está. Se está prendiendo fuego algo. Mira, te muestro. ¿Ves? Sí, 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 está jugado, está jodido eso. No sé qué será. Mira, y Fuerza, tosés. fuerza, loco. Así que Atender a las vamos, alarmas. sí, vamos con la última pregunta. Antes de que me Sí, entre humo en la una obra cara. moderna, Candela, Iglesia Medalla Milagrosa, quería, ahí está un poco el gótico del que hablaste también, ¿verdad?
Sí. Soy muy admirador de Candela y, y Es bueno, nuestro Candela, ¿sabías, no? es de ustedes. ¿En Es qué sentido? argentino. ¿En serio? Yo pensé que era español. No, no, Pensé que era claro. español. Félix Candela. No, para mí que sí, para mí que es español. Sé que tiene obra en Córdoba, sé que tiene una obra en Córdoba, Sí. eh, Mira, pero no sé. Tenía entendido que era español y que se desarrolló en México, ¿verdad? Por lo que Ah, leí, sí, verdad, nació en España. pero, pero puede ser. Eh, y esa obra me encanta, ¿verdad? O sea, son los paraboloides hiperbólicos. ¿Cuál obra? ¿La capilla? La iglesia de Medalla, si elijo una de Candela es la iglesia de Medalla Milagrosa, ¿verdad? Puedo elegir la iglesia de Cuernavaca, pero en particular esa porque me recuerda a ese gótico que hablaste, ¿verdad? Eh, Creo que las cáscaras tienen eso, ¿verdad? Que llevan a la estructura a su esencia y a su mínima expresión de material, ¿verdad? Eh, entonces, me emociona muchísimo esa obra y no conozco, no fui todavía a Ciudad de México, pero es un referente en la libertad que también te permiten estas estructuras de doble curvatura que uno de repente cree que son rígidas o que uno no puede producir muchas formas con eso y es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, uno puede ¿Esta? alterar, sí, 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 esa misma, ¿verdad? Los espacios interiores son espectaculares y bueno, es componer con paraboloides hiperbólicos eh, una serie de paraguas, cúpulas, una combinación súper elegante. eh, Realmente creo que es llevar así el paraboloide hiperbólico a su máxima expresión. Eh, y muy simple, ¿verdad? De una manera muy simple, eso parece complejo, pero en realidad se hace con un encofrado de tablas sencillo, directrices rectas, planos simples. Candela su filosofía era, o sea, él era arquitecto pero calculaba, entonces simplificaba las fórmulas al punto de poder calcular esto a pie de obra en un cuaderno. O sea, ni siquiera los cálculos son complejos. Eh, claro, fiel a una geometría también en la que se apoyaba. Y bueno, por eso le tengo ahí siempre entre los referentes. ¿Verdad? Creo que las cáscaras son una innovación muy buena de la modernidad, ¿verdad? Que se dan desde que se inventó el hormigón armado, se inventó con una canoa, ¿verdad? Y una Sí. canoa finalmente una cáscara. Eh, entonces, creo que está ahí en ese origen y es lo que busco mucho en el trabajo. Bien, bien. Bueno, tengo que cerrar la ventana porque me voy a morir de inacción de goma. No sé qué está pasando. Así que bueno, ¿qué harás mañana en Asunción? ¿Cómo? ¿Qué te toca hacer mañana? Trabajar, ¿Qué es lo que es? realizar un poco las obras que estamos Organizar. haciendo, realmente estamos trabajando, estamos de vacaciones ni nada, así que estamos con obritas. Ok, muy bien. Bueno, te dejo porque se me va a incendiar la casa. No sé qué pasó. Dale, En serio, dale, mirá. fuerza, fuerza, realmente. A ver si se ve. ¿Sí? No, Es la no, primera no, vez fuerte. que... Así que Perdón, bueno, perdón por ¿eh? la yeta, Sí, por sí. la mufa, creo que dicen ustedes. Sí, no sé. ¿Debe haber una manifestación o se está quemando algo? No tengo ni idea. Así que, bueno, quedás como el invitado que se le quemó al entrevistador la casa. Excelente. Así que bueno, nos vemos pronto por ahí. Nos Gracias. vemos. Adiós. Gracias. Un gusto. Chao, Chao, chao. chao.
Chao. Chao, chao.